En el boletín está un anuncio, es acerca del funeral de la hermana Pauline. Hoy va a hacer se puede visitar en la funeraria McCabe, ¿verdad? McCabe, sí, McCabe, de las 2 a las 7. Los que quieran visitar y estar ahí con la familia y serán bienvenidos, ¿verdad? Ese es, sabemos que por las circunstancias algunos no queremos, ¿verdad?, estar en donde haya mucha gente, pero no creo que vaya a haber mucha gente ahí en la funeraria, pero está en cada uno de nosotros. El hermano decía en la oración que, pues gracias a Dios porque podemos estar congregados con el propósito de ser edificados por la palabra. Y decía, sobre todo, aplicarla en nuestra vida. Sabemos con tantas cosas que hemos estado teniendo, ¿verdad? Al principio lo veíamos muy lejos en la cuestión de los contagios, ¿verdad?, pero del COVID, pero ahora están en la familia, aquí en la familia de Weslaco, ¿verdad? Y seguimos orando por ellos. Por eso el escritor, el hermano del Señor Santiago, en el capítulo 1 y versículo 12 más bien, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, debemos de aceptar todas las pruebas que están en nuestra vida y saber que Dios no nos va a dejar más allá de lo que nosotros podamos soportar, sino que también Él dará la salida. Y en cuanto al punto de poner en práctica el consejo de Dios, la palabra de Dios, la exhortación de Dios, que está aquí en su evangelio, en toda la Biblia, ¿verdad? Respecto de que somos cristianos, aceptamos y obedecimos, quizás muchos años atrás, otros algunos años, algunos quizás se retiraron y regresaron no debemos de conformarnos, ningún cristiano debe de conformarse a que se bautizó y ya, es todo lo que tenía que hacer. A lo mejor también pensemos que solamente con asistir a las reuniones de adoración es suficiente. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, allá en la carta que él escribe a los Efesios, él menciona y dice, esto pues, en el capítulo 4 y versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan conforme o que andan en la vanidad de la vida o del mundo o de todas las cosas esas. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a que cambiemos nuestra manera de pensar en cuanto ya somos hijos de Dios. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, después de exhortarles, después de darles tremendas enseñanzas, en el capítulo 12 y versículo 1 y 2, ¿verdad? Él les exhorta y les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego en el versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí mismo en esta carta a los romanos, pero en el capítulo 6 y en el versículo 17, da gracias a Dios, dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y si fuimos entregados a esa doctrina, entonces debemos de transformar nuestro pensamiento, nuestra mente, ese entendimiento. Y solamente eso se logra practicando las exhortaciones que a través de la Biblia tenemos. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que lea, ¿verdad? Y es una exhortación para nosotros, para que leamos las Escrituras, para ver qué es lo que estamos haciendo en cuanto a lo que la palabra misma dice. Estamos viviendo ya no como vivíamos antes, como dice en el versículo 17, esto requiero y digo en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de vida. Todo eso ya quedó atrás. Y el apóstol entonces nos exhorta a que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Y cómo podremos saber si estamos renovando nuestro entendimiento? Bueno, la Escritura nos habla de muchas características que hay en la renovación. A lo mejor podemos tratar hoy dos, pero no son nada más dos características de la renovación en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestro peregrinar de cada día. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4 y versículos 23 en delante. Dice el versículo 23, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Desechad la mentira. Hablad cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 33, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, si nos fijamos, allí hay muchas características que debemos de tener, es decir, que debemos de aplicar. Dice, la primera es, por lo cual desechando la mentira. ¿Y qué es la mentira? La mentira pues es distorsionar la verdad. No solamente aquí el apóstol Pablo está refiriéndose
a las enseñanzas mentirosas de los falsos maestros, sino en general cómo es nuestra conducta para con los demás. ¿Hablamos con la verdad siempre? Y aquí el apóstol Pablo dice, desechando la mentira. Desechando la mentira. Entonces, distorsionar la verdad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Cuando se acerca la serpiente con la mujer y le dice, ¿con que Dios os ha prohibido que comáis del fruto de los árboles? Y la mujer dice, no nos ha prohibido Dios eso. Entonces allí distorsionó la verdad, Satanás, ¿verdad? Distorsionó la verdad. En algunas ocasiones quizás nosotros hemos distorsionado una verdad, ¿verdad? Para estar bien con alguien o para conseguir algún fin. Pero dice el apóstol Pablo, desechemos la mentira. Hablad verdad cada uno con vosotros. Mentira es hacer trampa. Es hacer trampa en nuestra conducta con respecto de algún hermano o de alguno que no es parte de la iglesia, ¿verdad? Aquí no, el apóstol Pablo no está diciendo que los gentiles o que los que no han sido o no han obedecido el evangelio, a eso les podemos mentir. No, a ninguna persona le debemos de mentir. Mentimos cuando no cumplimos las promesas. No cumplimos las promesas con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Mentimos cuando inventamos excusas, cuando quedamos mal con algo que hicimos. Mentimos cuando hacemos algo para lograr un fin, para lograr un objetivo, para lograr una ganancia nuestra. Y el Apocalipsis nos dice que allá en el capítulo 21 y versículo 8, ¿verdad? Acerca del destino de los mentirosos, ¿verdad? Que será el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Dice, leemos ahí en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Fíjense en qué grupo reúne el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo y recibiendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién los junta? Hechiceros, homicidas, fornicarios, dice, los mentirosos también están ahí. Tendrán su parte en el lago de fuego o con fuego, ¿verdad? Que es la muerte segunda. Y en el capítulo 22, aquí mismo de Apocalipsis, pero versículo 15, nos dice la Escritura: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí cuando dice los perros no se está refiriendo a los animales, ¿verdad? Hay una connotación para aquellos que se portan así como esas bestias, ¿verdad? Entonces miramos que no debemos de practicar la mentira. Y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí en la carta a los Efesios, ¿verdad? Es una de las características que si no la tenemos, debemos de corregir esa actitud, ¿verdad? Y hablar verdad.
hablar verdad. Otra característica que podemos tener, ¿verdad? Y mirar es: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces nos airamos por día? Nos airamos, ¿verdad? Sí. Nos enojamos y debemos. Pero aquí lo que hay es, hay una, como algo que nos ayuda y nos lleva a entender que la naturaleza humana es así, ¿verdad? Algunos como cerillo, ¿verdad? Se enciende o nos encendemos, ¿verdad? Pero también así como el cerillo, ¿verdad? Nos apagamos, ¿verdad? Porque se prende todo el fósforo, ¿verdad? Y se acabó, ya no puede seguir. Así debe ser nuestra ira, ¿verdad? La ira es mala, ¿verdad? Recordemos nosotros lo que el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, cuando dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido reveladas por aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿verdad? Cuando estábamos a la luz admirable, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿verdad?, que lo recibimos por ese entendimiento, ¿verdad?, dado por Dios para nosotros, para entender lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Dice, lo tenemos por el conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. Y luego en el versículo 4 dice: por medio de los cuales, ¿verdad?, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de alcanzar o de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo, ¿verdad? Y que ahora, pues, cuando oímos de esto, entonces el apóstol Pedro nos dice, vosotros también, ¿verdad? Pues le está hablando a cristianos que están aplicando todos esos conocimientos, ¿verdad? Y algunos que se han olvidado de ellos. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Dice: y a la virtud conocimiento. Dice: y al conocimiento dominio propio. Entonces, cuando nos enojamos, cuando viene la ira o nace la ira en nosotros, ¿verdad?, debemos de recordar ese dominio propio, ¿verdad?, ese saber controlar nuestra mente, ¿verdad?, saber controlar nuestra lengua, saber controlar nuestro cuerpo con el dominio propio, ¿verdad? Porque cuando estamos enojados, ¿verdad?, o cuando vemos a una persona enojada, ¿sí?, que está furiosa, ¿sí?, no controla su lengua, ¿verdad? Y salen de él, surgen insultos, palabras impropias y demás, ¿verdad? Y sentencias y dicen hasta de qué se va a morir la persona otra, ¿verdad? Pero el cristiano, para eso debemos de tener dominio propio. Y ese dominio propio, ¿verdad?, lo adquirimos por el conocimiento. Por el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de las Escrituras. Por tanto, debemos de acercarnos a las Escrituras, leer las Escrituras. El enojo es malo cuando no lo controlamos. Miren lo que dice el proverbista ya en el capítulo 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. En algunas ocasiones nosotros
Bueno, en lo personal me enojo fácilmente, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no me enojo muy fácilmente, pero sí me enojo. Bueno, debemos de tener ese dominio propio, porque dice el proverbio, y el hombre perverso será aborrecido. Tenemos ejemplos de enojos, ¿verdad? De personas de la Biblia, líderes del pueblo de Dios, que se enojaron y cometieron o hicieron algo que no deberían de hacer y recibieron la justa retribución. Recordamos nosotros allá en el libro de Números, en el capítulo, me parece que es en el capítulo 20, el pueblo llegó a un lugar pero no había agua. Y empezaron a hablar en contra de Moisés y a Aarón, ¿verdad? Y le dicen, ¿para qué nos sacaste? No nos has metido en ningún terreno en donde hay vides, donde hay frutos, higueras, donde hay granados, y mencionan muchas cosas, ¿verdad? Nos tienes aquí en este desierto en el cual ni siquiera tenemos agua. Y vamos a morir de sed. Nos hubieras dejado allá en Egipto. Y pues no sé si están asustados, no creo, ¿verdad? Pero ellos van al tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara y háblale a la peña y saldrá agua para el pueblo y para sus bestias. Y ya viene Moisés y Aarón con la solución de Dios, ¿verdad? Y allí parece que surge la ira de Moisés, ¿verdad? Y golpea la peña, ¿verdad? Y dice, haremos salir aguas de esta peña. Y en la peña brotó agua y la gente se sació del agua y dieron a sus animales, ¿verdad? Pero Dios le dice a Moisés, como no me diste la gloria y la honra, ¿verdad? No vas a entrar en la tierra prometida. Déjenme decir exactamente lo que les dice Dios. Es en el 20 y versículo 12, me parece que es el versículo 12 de Números 20. Dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, en cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Algunos dicen que la falta de Moisés consistió en golpear la peña. Pues eso en realidad fue lo menos grave, ¿verdad? Sino que lo grave fue lo que Dios le dice, no creísteis en mí para santificarme delante del pueblo. Y como que él y Aarón se dieron esa honra, esa gloria para ellos. Os haremos, es lo que dice aquí en el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Allí parece que está enojado Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No sé si Dios le dijo que golpeara no le dijo que golpeara ninguna vez, ¿verdad? Pero él lo hizo 2 veces. Entonces, es esa desobediencia y ese desliz, ese resbalón que tuvo Moisés, trajo como consecuencia que él no entrara
metiera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le prometió, Dios le hizo ver la tierra, ¿verdad? Dice la Escritura que subió a un monte, ¿verdad? Y dice, te voy a conceder nada más esto, para que veas la tierra prometida, ¿verdad? Y Moisés tenía una vista ejemplar, ¿verdad? Lo que hoy se conoce como una vista 20-20, ¿verdad? Es decir, que a 20 pulgadas nosotros podemos leer las cosas. Ya cuando no las leemos, ¿verdad? Cuando es que algo está mal en nuestra vista. Pero Moisés podía ver en la lejanía, ¿verdad? Y eso sí se le permitió Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser aprendido, y llegó la turba, llegó a Judas con los sacerdotes y los soldados romanos y otros más que iban por ahí con ellos. Era una muchedumbre grande, ¿verdad? Y cuando lo van a aprender, menciona el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 50, que Pedro, bueno, no dice ahí, Lucas no dice que Pedro, pero dice uno de los discípulos desenvainó su espada e hirió a uno, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y versículo 10, Juan nos dice que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Y que hirió al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y que le tumbó la oreja derecha, ¿verdad? Y siempre que se hablaba de este versículo, hacía una pregunta el hermano Demetrio Moreno, ¿verdad? No sé si como broma o de curioso, ¿verdad? Dice, yo lo que no entiendo es cómo le dio el espadazo a Malco, si se lo dio así, porque si le da así, se lleva la cabeza, ¿verdad? Bueno, lo que haya sido, ¿verdad? Pero el Señor le dice a Pedro, mete tu espada, ¿verdad? El que a hierro mata, a hierro va a morir, ¿verdad? Entonces, Pedro quizás con alguna causa justificante para él, ¿verdad? Para defender al maestro, hizo eso, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ya les había dicho varias veces que él iba a ser aprendido, ¿verdad? Y que iba a ser vejado por los escribas y los fariseos y las autoridades y sería entregado a los romanos para ser muerto, ¿verdad? En otra ocasión, ¿verdad? Cuando el Señor venía, faltaba casi como un año probablemente para el Señor ser aprendido. Dice Lucas 9:51, y fortaleció su rostro para ir a Jerusalén. Y los discípulos llegaron a una aldea samaritana, ¿verdad? Y cuando hizo eso, ¿verdad? Cuando el Señor fortaleció su rostro, cuando ya estaba decidido a ir a entregar su vida, los samaritanos no quisieron que entrara Jesús allí. Y se enojaron Juan y Santiago. Y le dicen al Señor, Maestro, estaría bueno, así como lo hizo Elías, que caiga fuego del cielo y que los consuma, ¿verdad? Y no saben lo que están diciéndoles, ¿verdad? Entonces, miramos que en algunas ocasiones, por causa de las cosas que tienen que ver con Dios, es probable que nos enojemos, ¿verdad? Y el enojo por decir algo, no sé si decir la palabra permisible o no. Y lo vimos, bueno, no lo vimos, ¿verdad? Pero ahorita nos lo platicaron y ya lo sabíamos, de cuando la semana pasada, ¿verdad? El domingo pasado y el antepasado me parece que también,
una visitante, ¿verdad?, que mencionaron aquí, cuando estaban, parece que en la comunión, ¿verdad?, se levanta y se pone de enfrente del predicador como si el predicador, en este caso Kerry, fuera el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y haciendo cosas que están en contra del respeto, de la reverencia a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hay reverencia, en lo particular, eso a mí me fastidia, ¿verdad? Y como Pedro, como Santiago y como Juan, ¿verdad? Me levanto y llamo la atención, ¿verdad? No pido que caiga fuego del cielo, no, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad?, dice: hermano, por eso no lo quieren, ¿verdad?, porque es muy regañón, llama mucho la atención. No sé, pero me causa que estamos adorando a Dios, ¿verdad? Y cuando es la mesa del Señor, cuando estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, y que alguna persona, ¿verdad? Todavía tolero yo los niños, ¿verdad?, chiquitos, ¿verdad?, pero cuando ya un jovencito están jugando, están con sus teléfonos, están estirándole el pelo al que está delante, ¿verdad? Porque eso lo he visto, ¿verdad? Y las manos me hacen cosquillas, ¿verdad? Y cuando puedo les digo, si me puedo parar y les digo que se comporten, ¿verdad? Y se calman un rato, ¿verdad? Y después se les olvida y siguen igual, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo en una ocasión se sintió de esa manera. Dice el Evangelio de Juan que llegó y cuando vio a los cambistas y a los que vendían las palomas, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan que empezó a hacer un látigo. Podemos pensar cómo él estuvo trenzando, no sé, me imagino que sería cuero, ¿verdad?, para hacer un látigo. Pero él no golpeó a nadie, ¿verdad? Pero sí fue y volcó las mesas de los cambistas, los que cambiaban las monedas, ¿verdad?, con las cuales se debería de pagar el rescate de las personas, ¿verdad?, de acuerdo con la ley de Moisés, porque solamente el templo aceptaba monedas del ciclo del santuario, y cuando venían algunos peregrinos de otros países y traían sus monedas, esas monedas no eran admitidas para el rescate de ellos, ¿verdad? Entonces tenían que cambiarla, y ahí hacían el negocio. Pues dicen algunos escritores, ¿verdad?, que era negocio de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces él volca las mesas de las monedas y les dice: la casa de mi padre no será casa de ladrones, ¿verdad? Y las autoridades están viendo, pero no osaron intervenir, porque vieron en Jesús esa autoridad que emanaba de su cuerpo, de su figura. No le dijeron nada, ¿sí? Él se enojó ahí, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, dice el escritor. Tenemos que tener una ira controlada, una ira en la que no rebasemos el límite, porque habrá siempre muchas cosas que nos van a sacar de nuestras casillas, ¿sí? Pero tenemos que dominar, tenemos que tener dominio propio. Y una vez más, ese dominio propio viene con el conocimiento de la palabra del Señor, de Dios, de Jesucristo,
Debemos de ser como Él. Por eso el apóstol Pablo nos instruye allá en la carta a los Filipenses cómo tenemos que ser, ¿verdad? En los 4 capítulos el apóstol Pablo nos dice algunas cosas. Nos dice una cosa prácticamente en cada capítulo. En el versículo 21 del capítulo 1 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que la prioridad mía, la prioridad del cristiano es Dios, es Cristo. Está sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces la vanagloria de la vida nos apachurra y queremos primero esa vanagloria de la vida, ¿verdad? Queremos ser los primeros en el trabajo, queremos ser a lo mejor, queremos agarrar esa promoción, ¿verdad? Y en la cual se ve involucrado el servicio a Dios, y preferimos la involucración del servicio a Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a que tengamos el sentir de Cristo. En el versículo 5 del capítulo 2 hasta el versículo 8, ¿verdad? Nos está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos habla de lo que Él gozaba, de lo que Él era, y nos dice que se despojó de esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros no queremos despojarnos de la gloria humana, ¿verdad? Porque queremos que nos vean, ¿sí? Queremos que nos señalen y nos digan, ¿verdad? Miran, fulano, y no. Primero debemos de tener la prioridad en Dios, en Cristo. Segundo, debemos de ser del sentir de Cristo, incluso de despojarnos de aquellas cosas que son valiosas para nosotros. Miren al Señor, se despojó de su divinidad para venir a este mundo y podernos salvar. En el capítulo 3 y versículo 14 dice el apóstol Pablo: prosigo al premio, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Es la vida eterna, hermanos. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta siendo del sentir de Cristo, teniendo la prioridad de que Él es el primero en mi vida. Y saber que para lograr estas cosas, en el capítulo 13, en el versículo 13, del capítulo 4, el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, si todo lo puedo en Cristo, puedo tener las características que el apóstol Pablo menciona aquí en Efesios capítulo 4, de las cuales nomás consideramos 2, en el versículo 25, desechando toda la mentira, y en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y nos faltan las demás que las consideraremos en otra ocasión. Dios nos bendiga, hermanos, para hacer o decir como Pablo: prosigo a la meta, ¿verdad? Al supremo llamamiento, ¿verdad?, que trae ese galardón de la vida eterna. La invitación es la palabra de Dios para tener las características de que estamos renovando nuestra mente, nuestro comportamiento, estamos corrigiendo
actitudes negativas en nosotros. Estamos corrigiendo todo eso. Queremos corregirla, queremos superar, queremos ser mejores. Mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores siervos del Señor, mejores vecinos, que nos puedan señalar, como dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Vamos a entonar el himno 212, la primera, segunda y última estrofa. Ya todo dejé para renovar mi mente. Tan triste y tan